Espera, que aún la nave del olvido no ha partido. Así se encontraron unas notas en una cafetería, donde unos amigos poetas esperaban celebrar una reunión de escritores, filósofos y poetas. Y el joven era el hazmerreír y la burla, y en ella encontraron una nota donde decía: te espero mañana en el lugar que ya sabes. Dice el libro de las risas y los olvidos, pero ¿quién era y de quién aquella nota? Esa nota pertenecía única y exclusivamente a una mujer carnicera que se había casado y tenía una carnicería, y su esposo, pero era infiel, era una amante de un mecánico y se revolcaba con el mecánico de vez en cuando sobre las llantas, los neumáticos y todo lo que había y que pertenece a un taller de mecánica, entre grasas y ropa sucia. Y esta mujer llega a Praga, en Checoslovaquia, una pequeña ciudad, y que esa ciudad en época del comunismo, vemos como sus amigos poetas como Goethe, Petrarca y Lermontov, que intercambian frases incongruentes e insultantes a veces. En las 7 partes relativamente independientes en que se encuentra la obra de Milan Kundera, y que tiene que ver con olvido y risa, tiene a estos protagonistas, y entre ellos el más burlesco de todos es Voltaire. El joven Voltaire, el joven poeta también, que se autocalifican así, mira a los ojos y es muy burlesco y satírico. Y estos jóvenes, al joven poeta amante que se enamora de esta carnicera, y ella de él por su, no solo por su lozanía, ella es una mujer entrada en años, de 30 años, y él un estudiante de la facultad apenas con unos cuantos años, un jovenzuelo insulso en el arte del amor, y ella ve esa lozanía y ve esa virginidad y ve esa inocencia en él y la atrae. Y de ahí empieza y se analiza muchas frases que aparecen en el libro de Milan Kundera. Perdone, profesor Ferreira, pero usted dijo en un momento dado que Milan Kundera. Nosotros sabemos que usted es Eddie Muriel, que ha hecho varios libros que están por ahí guardados, y tiene uno que usted mismo lo imprimió y lo ha vendido barato, y que hay algunos ejemplares en Nueva York, pero que de todas maneras, profesor, usted cuando comenzó a hablar de Kundera, usted dijo que un hombre como García Márquez, y que Kundera había recibido un premio Nobel, y García Márquez, él mismo, usted ahí se equivocó, ¿verdad, profesor? Bueno, sí, muy bien, mucho aplauso para... Ustedes no eran los que estaban peleando ayer, los hijos de doña María. Sí, claro, sí, profesor, que ahora estamos abrazados ya, porque le contamos a mi mamá que lo que había sucedido, y digo que tenía mucho respeto con el profesor Ferreira, que nos está enseñando literofilosofía, y sí, claro, muy bien, pero más adelante terminamos que era un premio que se dio en Nueva York, llamado el Commonwealth Award, y que Kundera lo recibió en el 81 y García Márquez en el 80. Y de eso se trata la literofilosofía, de estudiar y no tragar entero lo primero que nos diga. Sí, profesor, y usted dio también la cuestión del cristianismo, que nadie lo cumplía. ¿Y por qué usted se mete su nombre, Eddie Muriel, que es su seudónimo, se mete con hombres tan grandes como Kundera y García Márquez? Sencillamente porque en uno de mis poemas está Jesús socialista, y si realmente hay una doctrina que se parezca realmente a eso que nació después de la muerte de un hombre llamado Jesús,
y que de ahí nace el cristianismo, es precisamente esta doctrina socialista. Es lo que más se refleja a lo que se dice en ese Nuevo Testamento, si es cierto todo lo que está ahí. Por lo tanto, el mundo vive de espalda llamándose cristiano, pero todo el mundo es individual. Por lo tanto, por eso conozco mi nombre y mi seudónimo con Kundera y García Márquez. Y por eso ya se les queda claro que sí, hubo una lección, un momento en que yo mencioné que, o quizás tratamos, profesor, ustedes decir es que un Nobel ganó también ese premio en época en que Kundera lo ganó en el 81. Eso es lo que podemos entender en introducción, ¿verdad, profesor? Sí, claro, muy bien, estudiante, y así me gusta que estén aprendiendo mi materia. Ahora les voy a hablar qué es esto de esta obra de Risas y esa carnicera, quien en última instancia se enamora de la inocencia del muchacho, se ve en un hotel y el día que parte, en unas vacaciones, ella lo conoce a él en unas vacaciones, se ven y ella llega con su vestimenta de pueblerina, llega con su vestimenta que no son igual a las mujeres de la ciudad, y sus amigos se ríen, se burlan, y ellos son los que encuentran la nota: te espero mañana en tal parte. Un día anterior en que él se encuentra con ella y que ella es una mujer cucha en el arte de la sexualidad, ella sí teme de quedarse el joven. En cambio el mecánico y el carnicero, del cual tiene un hijo, son hombres más cuchos en la sexualidad y sabían cómo no dejarla preñada, porque el médico le había dicho, a ella se llamaba, tenía un nombre conocido mucho en su pueblo donde vivía, y su nombre era Cristina. Y Cristina tenía unos 30 años, por lo tanto el médico le dice que no puede quedar parida, preñada, porque puede fácilmente ella perder la vida. Y es que esta Cristina muchas veces la encontramos en el mundo de la política, la encontramos en el mundo metido de las religiones, la encontramos esas mujeres que de una u otra forma se enamoran, y entonces ella, al ver al muchacho y él hablarle de poesía y hablarle de Schubert y hablarle de filósofos y de cuestiones, la cultura del muchacho es avanzada, y ella, ignorantona, siente un embeleco y siente que es incapaz de violar esa inocencia y de eso que se ha enamorado de él, que son sus palabras hermosas y sus cosas poéticas. Y cierra las piernas, y él la agarra las nalgas y se las aprieta, y ella se resiste, hasta que un día dice, bueno, ahora que nos encontramos en tal parte, porque ya el muchacho tenía que partir en vacaciones, donde ella lo conoció cuando fue a su carnicería a comprar. Y no hay más remedio para la señora Cristina que inventar una excusa para ir a verlo. Y los dos saben lo que va a significar esa visita, y el estudiante habita en Praga, una pequeña guardilla, y la señora Cristina no puede ir a parar más que allí. Y por lo tanto, así vemos cómo las gallinas de Juan Orozco y se encuentran en todas partes. Y entonces nace una cuestión que se llama la litos. La litos es algo, una palabra que se puede decir en un momento en que los enamorados se embelecan y caminan juntos, y la muchacha no es capaz de ridiculizar al muchacho, ni al muchacho a la muchacha, o la amante, la mujer al muchacho. Y se dan en ejemplos como, por ejemplo, en ciertas ocasiones en que encontramos esta palabra listo, que tiene un significado muy estrecho, particular, estricto y preciso, como el filo de un cuchillo. Y al buscar nosotros eso también vamos viendo un símil en otras lenguas. Aunque muchos no somos capaces de imaginarnos cómo puede alguien sin comprender el alma humana. Y por eso habrán ejemplos. Por ejemplo, un estudiante nadaba con una estudiante en el río. La chica era muy deportista y él, en cambio, era un nadador desastroso. No sabía respirar bajo el agua, avanzaba despacio con la cabeza tensa, estirada sobre la superficie. La chica lo amaba perdidamente y tenía tanto tacto que nadaba igual de despacio que él. Pero llegó una ocasión en que ella se acercaba ya a su fin y quiso
pagar realmente la deuda que tenía con su afición deportiva y se lanzó con rápida brazada hacia la otra orilla. El estudiante intentó avanzar más rápido y tragó agua. Se sintió humillado, puesto en evidencia en su inferioridad física y sintió litos. Recordó su infancia de niño enfermo, sin deporte y sin compañero de juego, bajo la vigilancia excesiva, preocupada de la mamá, y se sintió desesperado por sí mismo y por su vida. Cuando volvían por el camino, atravesando el campo hacia la ciudad, no abrió la boca ni le dirigió mala palabra a ella porque se había sentido humillado por ella y sintió ganas de pegarle, irresistible ganas de pegarle. Y entonces ella le preguntó: ¿qué te pasa? Y él le respondió que hubiera nadado hasta la orilla, que él le reprochó a ella que hubiera nadado hasta la orilla opuesta, sabiendo que allí había remolinos y se lo había prohibido y hubiera podido ahogarse. Y le dio una bofetada en la cara. La muchacha se compadeció y él se compadeció de ella y luego se abrazaron. Aquí el litus se fumó. Entonces, ¿qué es entonces la litus? La litus es un estado de padecimiento producido por la visión de la propia miseria puesta repentinamente en evidencia. Y uno de los remedios usuales entre la propia miseria es el amor, porque aquel que es anulado de un modo absoluto no puede ser miserable. Todos sus defectos son redimidos por la mirada mágica del amor, para la cual hasta la naturaleza más antideportiva, con la cabeza estirada fuera del agua, se vuelve encantadora. Entonces lo absoluto del amor es en realidad el deseo de una identidad absoluta, el deseo de que la mujer amada nade igual de despacio y de que no tenga pasado alguno ni pueda ser feliz al recordarlo. Pero en cuanto la identidad absoluta se ve negada, la chica recuerda feliz su pasado o nada con rapidez, el amor se convierte en una fuente inagotable de ese gran padecimiento que llamamos lito. Y entonces por eso es que las personas que tienen una profunda experiencia, por ejemplo, esta mujer amante, este joven que aún quizás no conoce la sexualidad, y ella se ha revolcado con hombres, como muchas se revuelcan en la política y en la cuestión, y él, un joven que despierta, nace aquí la litus, porque hay una experiencia que de golpe los lleva a esta cuestión, y la litus es, por lo tanto, característica de la edad de la inexperiencia, es una de las formas de la juventud. Y la litus funciona con un motor de dos tiempos. Tras el sentimiento de dolor sigue el deseo de venganza. El objetivo de la venganza es lograr que el otro sea igual de miserable. Es cierto que el hombre no sabe nadar, pero la mujer abofeteada llora. Pueden, por tanto, sentirse iguales y seguir amándose. Y entonces la venganza no puede confesar nunca su verdadero motivo. Y así el estudiante y ella se sentían atrapados primero por la inocencia de él y sus palabras hermosas, y ella se sentía alzada también en un mundo cultural, mientras si ella daba toda su experiencia sexual, él se sentiría, ella sentía que a él lo estaba rebajando al sentido y a la acción sexual de el carnicero y el mecánico. Por lo tanto, así es el mundo, y es más o menos una de las cuestiones que trata el libro de Milán Kundera, La risa y el olvido, en su quinta parte, cuando menciona la palabra litus. Y por eso es mi extraño y dulce país, la magia de los poetas, que no ha dejado de influir en el corazón de las mujeres. Y por eso Cristina sintió admiración por el estudiante y con ella una especie de deseo maternal de servirle de consejera y defender sus intereses. Por lo tanto, ella parte, y los estudiantes que se autodenominan Voltaire, se denominan Goethe y se denominan nombre de filósofos, y esta cuestión en esa facultad donde se reúnen constantemente escritores y poetas, y ellos se sienten así como los grandes. Ella parte y ellos la encuentran. Dice: por fin tienes un poema. Está escrito en un libro que llevaba en una cuestión, y ahí aparece el nombre de Cristina. Te espero a tal hora y en tal lugar para amarnos. Y así podemos decir algo sobre La risa y el olvido de Milán Kundera, y por eso le mencioné Ferreira, Gabriel García Márquez y Kundera. Y léanse el libro Oda de Arena para que entiendan a Jesús socialista.